Muy buenas mi gente, bienvenidos a un episodio más de Cosas de la Vida. Yo soy Maón Ribarrios y en este día te traigo un tema muy bueno. Es un tema que varias personas me han estado recomendando hablar de él y es sobre cómo dejar de tomarnos las cosas de manera personal o cómo hacer para que las cosas que otra gente hace o dice o piensa dejen de afectarme y dejen de arruinarme el día, por decirlo así. Entonces, gracias por seguir escuchando este podcast, compártanlo, comenten, mándenme ideas si quieren acerca de temas que podemos hablar aquí. Y como dije antes, si hay alguna persona que tú piensas que deba invitar para tomar cierto tema o para tratar cierto tema, déjame en los comentarios o mándame un mensaje privado y vamos a hacer lo posible para poder contactarlo o contactarla. Comenzamos. Al principio cuando me recomendaron este tema me pareció muy interesante porque yo me considero una persona que no tan fácil se deja llevar por los comentarios de otras personas o que no tan fácil, por decirlo así, pierdo la paz por lo que otra persona hace o dice. Entonces, estaba pensando qué podía hacer o decir en cuanto a este tema, si me lo podía tomar como, ahí sí que yo, de manera muy personal y hacer o decir puras cosas en base a mi experiencia o si podía ver o preguntar o investigar acerca de lo que hacen otras personas para poder dejar de tomarse las cosas de manera personal. Entonces, investigando sobre este tema, me encontré con una charla TED. Estoy seguro que muchos han escuchado estas charlas TED, en la que este señor se llama Frederick. Él está hablando de cómo dejar de tomarse las cosas de manera personal. Y dice él que él, para poder aprender a hacer eso, él se inscribió en un torneo de fútbol, soccer, pero se inscribió como árbitro. Y dice él, no hay mejor manera de poder aprender a dejar de tomarse las cosas de manera personal que siendo un árbitro en algún deporte. Y él pregunta por qué. Y las razones que él da es porque la gente que está afuera y los que han ido a un estadio, no me van a dejar mentir, los que estamos afuera empezamos a juzgar al árbitro, empezamos a decirle un montón de cosas, que está ciego, que no mira, entre esas cosas que son muy suaves, ¿verdad? Algunos pueden tirar insultos o cosas más pesadas, ¿verdad? Pero él dice que la gente te dice que estás ciego, que no miras, que deberías de buscarte otro trabajo, que para árbitro no servís, etcétera. Entonces ese tipo de insultos, dice él que una persona muy fácilmente se lo puede tomar de manera personal y son cosas que pueden arruinarte el día, que pueden quitarte la paz y que te pueden, en vez de hacerte pasar un buen momento, pueden hacerte pasar un mal momento. Entonces él está dando este ejemplo y dice él que él lo ve de una manera como si fuera una moneda. Él dice que la moneda tiene dos lados y él habla del primer lado de la moneda y dice que para poder dejar de tomarse las cosas personal tienes que entender que no siempre se trata de ti. O sea que cuando la gente hace o dice algo, ellos lo están haciendo o diciendo porque ellos están pasando por alguna situación en su vida que tal vez no es la ideal. Y tal vez realmente no querían decir o hacer lo que ellos estaban haciendo o diciendo. O sea que la intención no siempre va a ser atacarte o ofenderte, sino que tienes que estudiar qué es la situación, el contexto de la situación y darte cuenta si es en realidad esa otra persona está haciendo las cosas en realidad por molestarte o porque algo está pasando. Él dice, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me ofende, dice él, es que cuando yo estoy dando una charla de estas, otra persona saque su teléfono y se ponga a revisar el teléfono y me pongo a pensar, me lo tomo personal y me pongo a pensar que esa persona no está poniendo atención a mi charla, que no la está disfrutando y lo empiezo a juzgar y me enojo. Y entonces dice él, pero ya aprendí que no es así. Yo no sé si esa persona que está viendo su celular acaba de recibir un mensaje muy importante de texto que ha estado esperando por mucho tiempo o que le están avisando que algún familiar falleció. O sea, él se puede tomar esa acción de una persona revisando el teléfono mientras él da la charla, la puede tomar muy ofensiva o puede pensar, bueno, no sé lo que está pasando en su vida, puede ser que está revisando el teléfono porque algo importante está pasando. Entonces,
dejo de tomármelo personal. Dice él que muchas veces cuando nosotros nos tomamos las cosas de manera personal es porque es nuestro ego el que nos está diciendo que la otra persona está tratando de ofendernos o de lastimarnos. Dice él, imagínate que regresas del trabajo después de un día muy duro, que todo salió mal, que tú presentaste un proyecto y en vez de recibir buenos comentarios recibiste críticas. Llegas a la casa y empiezas a contarle a otra persona lo que te pasó en tu día. Y mientras le estás contando, dice él, imagínate que la persona se voltea y empieza a caminar hacia la tele para poder cambiar de canal. Dice él, eso a mí me ofende mucho. Pero es mi ego al que le gusta ser reconocido, es mi ego al que le gusta que le pongan atención. Y dice él que uno no sabe qué es lo que la otra persona realmente iba a hacer cuando cambió de canal. Entonces que una de las cosas que tenemos que hacer si nos sentimos de esa manera es solo querernos más a nosotros mismos y también entender el contexto de lo que la otra persona está pasando para saber por qué está tomando ciertas decisiones. El otro lado de la moneda, él dice que el primer lado de la moneda era que no se trata de ti. O sea, tú no eres el centro de la tierra. El sol no gira alrededor de ti. Entonces tienes que dejar de sentirte como la guinda del pastel, dicen por ahí algunas personas. Sino que hay cosas que pasan en la vida de las otras personas que también son importantes. Y decía él que el otro lado de la moneda es que si tú piensas que lo que la otra persona está haciendo no se trata de ti, entonces es porque sí se trata de ti. Y aquí esto es un poco, en inglés se dice tricky, como es un poco complicado tratar de entenderlo, porque dice él, a veces cuando la gente te dice, y él ponía el ejemplo del árbitro, la gente le decía, mejor búscate otro trabajo porque para árbitro no sirves. Él dice, bueno, puede ser cierto, puede ser que como árbitro no sirva y dice él principalmente porque pues yo nunca jugué fútbol, soccer, dice él, entonces tal vez no entiendo algunas cosas y que cuando alguien nos dice o hace algo que nos lo queremos tomar personal, entonces debemos analizar la situación. Si la persona me dijo algo que en realidad no debería ofenderme, entonces ahí lo dejo, no se trataba de mí, se trataba de él o ella. Pero si la persona me dice algo, y todos nos conocemos, dice él, entonces si ella me dice algo, me dice que yo soy muy orgulloso, y yo sé que soy muy orgulloso, entonces pues sí, se está tratando de mí, tengo que aceptarlo. Y dice él, por ejemplo, cuando un papá manda al hijo o a la hija, al niño, a acostarse a determinada hora de la noche, pero el niño quiere seguir jugando cualquier juego o videojuego que está jugando y el niño empieza a hacer su rabieta, empieza a llorar y a gritar y a patalear y todo eso, dice él que uno lo primero que piensa es que este niño no me respeta y que entonces se trata de mí. Y dice él, pero realmente no es así, se trata de él. Es él quien está haciendo todo eso simplemente porque quieres seguir despierto, quieres seguir jugando. Y ese es el contexto de ese niño, decía él en ese momento. Entonces, me gustó mucho todo lo que él estaba diciendo y decía él que tenemos que tener cuidado entonces de saber entender cuándo las cosas de verdad se tratan de mí y cuándo no. Y que el 90% de las veces no se trataba de mí. Entonces, necesitamos aprender a diferenciar esas dos cosas. Algunas cosas que también pude aprender mientras estaba investigando acerca de este tema es que decía él que a veces solo se necesita que hablemos. Por ejemplo, dice él cuando le estoy contando a otra persona cómo me fue el trabajo y esa persona se voltea y se va para cambiar de canal en la tele, uno les puede decir, oye, ¿sabes qué? Te estoy contando algo muy importante tal vez para mí en este momento y tú solo te diste la vuelta y fuiste a cambiar de canal. Entonces eso la verdad no me gustó o me lastimó y pues pienso que podrías mejorar en eso, ¿verdad? Entonces a veces es necesario hablar también con la persona a la que nosotros pensamos que nos está diciendo o haciendo cosas que no nos gustan. Entonces es necesario que aprendamos a diferenciar eso también. Otra de las cosas que también quería hacer era ver la opinión de las personas, qué pensaban ellos, y algunas personas que voy a leer los comentarios me dijeron
Por ejemplo, una persona que se llama Juan dijo, hay que racionalizar la situación. Si te tomas las cosas de forma personal es porque eres una persona orgullosa y constantemente estás buscando señales de agresión hacia tu persona. Entonces aquí puede que sea que sí, puede que sea que no, pero yo también pienso que muchas veces es nuestro orgullo, y como decía antes este señor Frederick de la charla TED que escuché, muchas veces es nuestro ego el que hace que nosotros reaccionemos de cierta manera y nos tomemos las cosas de manera personal. Entonces Juan sigue diciendo que no todo está dirigido hacia nosotros, lo que yo les decía antes. No busques, dice él, significados ni interpretaciones ocultas en las palabras de los demás. No hay que leer entre líneas. Si sientes que algo de lo que te dicen está dirigido a ti, lo que decía Frederick, si piensas de verdad que sí se trata de ti, entonces dice Juan, simplemente pide que te expliquen eso. Muchas veces te vas a dar cuenta que en realidad no estaba dirigido a ti. Y la parte más difícil de todo esto es manejar y entender las situaciones. Como decía también Frederick, el contexto. Necesitamos analizar el contexto y ver realmente si la cosa, si era para mí o si no era para mí. Lulu se llama esta señorita, es una psicóloga, y ella decía que para poder dejar de tomar las cosas personal, dice que tenemos que dejar de pensar que las cosas que hacen las demás personas las hacen solo para molestarme a mí. Dice, las personas hacen cosas o dicen cosas, y si esas cosas te molestan, ese es tu problema y no es el problema de los demás muchas veces. Entonces necesitamos poder aprender y entender esta parte de que las personas no siempre tienen la intención de ofender o de decir algo para hacerme sentir mal, pero que nosotros muchas veces, como decía Juan antes, buscamos las explicaciones entre líneas y ponemos palabras o pensamientos en la boca o en la mente de la gente cuando en realidad no era así. Entonces también Lulu también decía, es difícil hacer esto, pero antes de pensar en cómo te afecta lo que hacen los demás, piensa en por qué lo están haciendo. Y no me refiero a que si lo hacen porque tú les hiciste algo, sino más bien a que pienses en que algo les pasa a ellos y por eso hacen las cosas. En pocas palabras, hay que ser más empático y eso va a cambiar nuestra percepción de todo, o sea, la forma en que vemos las cosas. Es interesante lo que dice Lulu, la verdad me gustó mucho su respuesta también, porque lo que decía Frederick antes, también muchas veces nosotros no entendemos el contexto del por qué las personas hacen o dicen ciertas cosas y de un solo nos lo tomamos personal y ni siquiera le dimos el beneficio de la duda. Entonces, Miguel se llama este otro muchacho, y con este último comentario, él decía, hay varios dichos que debes guardar en tu mente para estas circunstancias. Número 1, a palabras enfermas, oídos antisépticos. Número 2, a palabras necias, oídos sordos. Número 3, a palabras hiperbólicas, oídos peripatéticos. Y por último, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, entonces calla. Entonces aquí hay un par de dichos o de consejos que podemos llevar a la práctica nosotros para dejar de tomarnos las cosas de manera personal. Es interesante la forma en que estas tres personas dieron su respuesta a eso, y hablando desde mi punto de vista, como dije al principio de este episodio, yo creo que me pidieron este tema porque la gente que me lo pidió, de hecho, ellos saben que hasta cierto punto no hay muchas cosas que a mí me roben mi paz, y es por eso yo siento que muchas veces quiero tratar de entender el contexto de por qué una persona hace o dice algo antes de juzgarlo o juzgarla, o antes de enojarme yo también. Porque yo siempre digo que cuando una persona te quiere ofender o te quiere lastimar a propósito, es porque a esa persona le falta algo que tal vez tú tienes. Y no me refiero a cosas materiales como que yo tengo un carro y esa persona no, o yo tengo un mejor teléfono. No, me refiero a situaciones emocionales o de carácter que como yo las tengo y esa persona no las tiene,
cuando es a propósito, creo que esa es una de las razones por la que las personas intentan ofenderte o lastimarte. Entonces, si ellos ven que tú eres una persona pacífica y que siempre estás feliz y siempre estás sonriendo y siempre estás bien con la gente, pero ellos no, entonces ellos se van a sentir, no sé si es envidia o qué es, pero ellos quieren, a veces esas personas quieren a uno verlo así, voy a decirlo así, quieren verlo a uno miserable como ellos. Y entonces ahí es cuando tú tienes que ponerte a pensar, me voy a bajar o me voy a rebajar a ser miserable como esta otra persona que está tratando de robarme mi paz, o voy a seguir siendo feliz de la manera en que yo sé hacerlo, de la manera en que yo sé vivir. Entonces ese es el consejo del día de hoy y lo voy a decir así bien claro, no te rebajes, no tienes ninguna necesidad de rebajarte al punto en el que una persona está cuando esa persona te quiere ofender o lastimar a propósito. A veces, como dije antes, necesitas entender el contexto, tener más empatía, decía Lulú, y cuando hacemos eso y logramos entender a las otras personas un poco más, entonces ahí vamos a dejar de tomarnos las cosas de manera personal. Gracias a todos los que escucharon este episodio, en serio. Es un episodio muy interesante. Si quieren ir a la página de Facebook que se llama Podcast Cosas de la Vida, pueden seguir en la página y ahí va a estar la publicación de este episodio y pueden comentar ahí y decirnos cómo hacen ustedes para no tomarse las cosas de manera personal. Creo que podríamos tener una buena plática también ahí en Facebook si alguno de ustedes también nos da sus comentarios. Sigan escuchando el podcast, compártanlo a alguien que piensen que pueda necesitar este tema. Síganos en Spotify. Pueden ir a Spotify, buscar Podcast Cosas de la Vida y ahí hay un botón que dice follow o seguir. Púchenle a ese botón, ya que nos ayuda muchísimo para poder seguir llegando a más personas en todo el mundo. Gracias de nuevo, pásensela bonito y nos escuchamos la próxima semana.